Un nuevo día que el Señor nos regala para poder escuchar su palabra y para que podamos compartir mensaje celestial. Y estamos cerrando ya esta semana con las temáticas sobre las reflexiones del santuario. Hoy tenemos el último tema, pero antes de ello quiero invitarte para que a partir de mañana, Dios mediante, y a lo largo de toda la semana podamos meditar en la nueva temática que estará enfocada en las profecías acerca del Mesías, en especial manera aquellas profecías que anunciaban su primera venida a este mundo. Hecha la invitación, espero que puedas tomarte ese tiempo cada día para poder acompañarnos con cada reflexión y que a su vez también la puedas compartir con tus contactos, con tus seres queridos y amigos, para que de esa manera otros más también puedan recibir las bendiciones de nuestro Padre Eterno. Y ya terminando en este recorrido en el santuario, hemos avanzado desde el atrio, la parte exterior, que representa la obra de Cristo en este mundo. Nos hemos enfocado en el mobiliario que el santuario contenía y qué obras se hacían ellos o qué contenían estos, que nos dejan una enseñanza, ya que el santuario era el Evangelio representado a través de símbolos, a través de figuras, que se llevaban adelante por medio del sacerdocio y a través de las festividades y ceremonias que se llevaban adelante en el santuario a lo largo de cada día y durante todo el año. Y ya habiendo visto y meditado en el mobiliario que se encontraba en primer lugar allí en el atrio, en la parte externa, ingresamos en el tabernáculo, en la primera parte, que era el lugar santo, y allí también pudimos extraer enseñanzas de aquellos 3 muebles que estaban allí, para llegar a este último, en la última dependencia del santuario, en el corazón mismo, donde se manifestaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Allí había un solo mueble, sobre el cual la gloria de Dios se hacía visible. Y ese mueble era el arca del pacto. En aquel lugar, una sola vez al año, una persona tenía acceso, y ese era el sumo sacerdote, para hacer expiación. Significa hacer purificación del pecado que quedaba registrado en el santuario tras aquellas ofrendas que día tras día se ofrecían. De manera simbólica, los pecados de las personas eran transferidos a aquellos animales, a aquellas víctimas que eran sacrificadas y que con su sangre los sacerdotes oficiaban dentro del tabernáculo, delante de la presencia de Dios, y de esa manera, simbólicamente, los pecados quedaban registrados en el santuario, y una vez al año era necesario hacer lo que se llamaba el día de expiación, de purificación. Y es allí donde el sumo sacerdote ingresaba en el lugar santísimo delante del arca del pacto. Es también en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos del 10 al 22, que Dios le da especificaciones a Moisés acerca de este mueble. De hecho, fue el primero que Dios le detalla, dándole importancia a este mueble sobre los demás. Harás, dice el verso 10, también un arca de madera de acacia. La cubrirás de oro, dice el verso 11, y a continuación cada versículo da detalles acerca de ese mueble tan particular. Pero necesitamos destacar lo que dice en el verso 16 y 17. Dios le dice: pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino. ¿Cuál era ese testimonio que debía estar dentro del arca? Allí el mismo libro de Éxodo capítulo 31, verso 18, dice que Dios le dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. El testimonio se le llamaba a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra debían estar dentro del arca. Allí, en el arca, era donde se manifestaba la gloria de Dios. La ley de Dios son los principios de su reino. Y de hecho el arca simbolizaba el trono de Dios. La ley de Dios, el testimonio, reflejaba
el carácter de Dios, la santidad del Rey de los cielos y la justicia. Pero también Dios dijo que el arca debía tener por encima una cubierta, una tapa llamada propiciatorio, una cubierta de oro con 2 querubines labrados por encima. Allí esa cubierta simbolizaba la gracia y la misericordia de Dios. Reflejaba cómo Dios era propicio a ofrecer misericordia y gracia para el pecador. Allí en el arca estaban contenidas juntas la ley y la gracia, la justicia, pero también la misericordia, la santidad de Dios, como asimismo también su amor. En muchos círculos cristianos se hace una disociación de estas 2 manifestaciones de Dios que han estado juntas desde que el hombre cayó en pecado. La ley de Dios no podía ser quitada, pero se añade a esa ley quebrantada la misericordia y la gracia de Dios desde el primer momento que el pecado entró en este mundo. En el libro de Romanos capítulo 6, versos 14 y 15, dice Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En realidad, cuando entendemos que la definición de pecado, según 1 de Juan capítulo 3, verso 4, es que pecado es infracción de la ley, transgresión de ella, entonces entendemos de que cuando Pablo dice no estamos bajo la ley, significa que no estamos bajo la condenación de la ley, pero no en el sentido de que ya no tenemos ley. Es por eso que en el versículo 15 él pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Está queriendo decir, ya que no estamos bajo la condenación de la ley, ¿la podemos transgredir? En ninguna manera, dice Pablo, porque la gracia no nos exime de que hay una ley aún presente que debemos obedecer por el poder de Cristo Jesús. La misma idea presenta Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículos 24 y 25, él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí está la cubierta que estaba sobre el arca. Fuimos justificados por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Lo que está diciendo aquí es que la gracia de Cristo nos cubre como aquella cubierta cubría el arca, y que además Jesús es nuestra propiciación, como aquel propiciatorio que cubría en el arca la ley quebrantada por el pecador. Pero ahora Pablo dice en el verso 31, también a manera de pregunta, luego por la fe, por la cual recibimos esa gracia de Jesús, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí vemos que Pablo tenía el mismo mensaje que simbolizaba el arca del pacto. La ley y la gracia estaban juntas allí. Y recordando lo que hemos meditado en el primer tema de esta serie, donde claramente sabemos de que no hay ya un santuario terrenal como lo había en el antiguo Israel, sino que hoy es tu vida, es tu corazón, es tu mente, el lugar donde el Espíritu Santo quiere morar. Según 1 de Corintios capítulo 3, verso 16, donde dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y la pregunta es, ¿qué crees que hará el Espíritu Santo cuando pueda morar en tu vida? Después de haber aceptado a Jesús por la gracia de Dios, por medio de la fe, ahora el Espíritu Santo, según dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 15 y 16, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho,
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora la ley de Dios ya no está contenida en un arca aquí en la tierra, sino que tiene que estar en tu mente y en tu corazón. Porque la gracia de Cristo habrá cubierto tus pecados pasados para poder vivir ahora conforme a sus principios. Y de esa manera, la fe en el Hijo de Dios, su preciosa sangre, te permite acercarte al trono de la gracia en el santuario celestial, donde el sumo sacerdote, nuestro amado Jesús, intercede. Verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y yo quiero invitarte para que en ti, al igual que lo era en el arca de Dios, se puedan manifestar en tu vida la gracia de Cristo Jesús, su misericordia que pueda ser recibida en tu corazón, pero asimismo también que la ley de Dios pueda estar impresa en tu mente y que en tu corazón pueda haber un sentir de querer vivir con fidelidad los principios de esa ley maravillosa que Dios nos ha dejado, que reflejan ni más ni menos el carácter de Dios, su justicia y su santidad. Que Dios te bendiga.